Tenemos a Esther, que ya ya tengo hasta compartida la pantalla, Esther, así que a piñón. Venga, dale. No que haya sido tan complicado compartir una pantalla. Venga, pues me quito. Dale para compartir. ¿Ya? Si no entro, no hay problema, ¿vale? ¿Ya? ¿Podéis verlo? Sí, perfectamente. dale. Vale, venga, fenomenal. Pues oye, voy a compartir con vosotros estos 15 minutos para que podamos ver qué oportunidades tienen las marcas si quieren optimizar para voz. No es puramente SEO, pero sí que vais a ver y sí que probablemente muchos de vosotros ya hayáis tenido cierto contacto, que hay determinados aspectos de la praxis de SEO pues que nos los vamos a poder llevar en cierto modo al impacto dentro del entorno de lo que son los asistentes de voz. Porque yo voy a contaros algo relacionado con la voz después de estar tantísimos años en el sector y muy relacionado pues siempre mi experiencia profesional dentro de lo que es el mundo del SEO. Pues desde hace aproximadamente 3 años empecé a trabajar en desarrollar una nueva área dentro de la empresa en la que trabajo, que era básicamente el área de innovación. Y desde el área de innovación lo que empezamos a ver es qué nuevos canales estaban empezando los usuarios a utilizar para establecer la relación con las marcas. Y de ahí empecé a entrar en contacto con diferentes comunidades, igual que tenemos la comunidad de SEO, entré en contacto con la comunidad de voz en España. Y a partir de ahí empecé a ver la oportunidad de establecer una conexión, en cierto modo, entre lo que es la experiencia acumulada durante todos estos años dentro de la web gráfica con lo que es la parte de la relación con los asistentes virtuales. ¿Dónde estamos a día de hoy cuando hablamos de temas de voz? Pues la voz estamos viendo que se está arrancando y está empezando a tener presencia en cualquier tipo de dispositivos, desde los móviles hasta los altavoces inteligentes hasta los coches. Y cada uno de estos asistentes virtuales estamos viendo que están empezando no solamente a trabajar su presencia en dispositivos propios, sino trabajar en los dispositivos de terceros. Nosotros cuando establecemos un proceso de interacción y conversamos con un dispositivo y con un asistente virtual, podemos hacerlo de diferentes formas. Es importante tener en cuenta la forma en la que establecemos este tipo de conversación, porque puede ser que solamente establezcamos la conversación vía lo que se conoce como voice only, donde solamente interactuamos con un dispositivo y no vemos visualmente resultados. Cuando establecemos la comunicación con lo que son pantallas y esas pantallas son inteligentes, que es lo que se conoce como Voice First, y luego lo que se conoce como el Voice Added, que es básicamente la incorporación de la oportunidad de hablar por voz y que en el caso de Google, a principios de este año, lo que hizo fue establecer una sustitución del método de búsqueda por voz que tenía en el navegador de Chrome para que este fuese uniforme en todos los productos. Entonces, importante que entendamos la diferencia a la hora de establecer los procesos conversacionales. ¿Qué es lo que ocurre? Que las dos grandes plataformas que tenemos a nivel mundial, como son Google y como son Amazon, pues nos encontramos que en el caso de Google Assistant se encuentra implementado en más de 100 millones de dispositivos en todo el mundo y en el caso de Amazon, pues en menor medida, 10 veces menos, en este caso 100 millones. Sin embargo, la capacidad que están teniendo estas plataformas de desarrollar la experiencia de voz del usuario con respecto a las marcas, pues es muy desigual. Y luego vamos a ver por qué cada una de estas plataformas está teniendo una aproximación totalmente distinta y en el caso de Google Assistant está desarrollando todo lo que es su framework de aplicaciones de voz conocidas como las Actions y en el caso de Amazon desarrollando sus skills y si estáis viendo hay una diferencia muy sustancial del volumen de aplicaciones de voz desarrollado dentro del ecosistema de Google con respecto al desarrollo de aplicaciones de voz dentro del ecosistema de Amazon. Y en el caso del número de usuarios activos, pues en el caso de Amazon no hay datos o no he conseguido los datos del número de millones de usuarios activos. Sin embargo, en el caso de Google, pues dicen que llegan a tener más de 100 millones de usuarios activos diariamente. Desde un punto de vista del ranking de asistentes virtuales de voz más utilizados en España, pues principalmente es Siri, es Google Assistant y es Alexa. Probablemente Siri en gran medida por
el nivel de penetración que tuvo los dispositivos Apple ya hace años dentro del mercado nacional. ¿Dónde se consume la voz? Pues hay una cuestión que sí que es interesante tenerla muy en cuenta, porque la forma en la que se consume la conversación y la voz varía sustancialmente a la hora de también de presentar los resultados. Con carácter general, la voz cada vez más se está trabajando y se está interactuando más en dispositivos móviles, y esto tiene todo el sentido porque los dispositivos móviles van con nosotros a todos los sitios, y el hecho de tener un dispositivo que va con nosotros a todos los sitios, pues lógicamente es más susceptible de ser utilizado para esta experiencia. Lo que están haciendo pues estas principales plataformas tienen estrategias distintas de aproximación a la voz, pero ambas están construyendo sus propios gráficos de conocimiento. El gráfico de conocimiento tanto de Google como el gráfico de conocimiento que está desarrollando Amazon. Amazon no tiene lo que sería una web gráfica, como lo que puede ser el acceso que tiene Google a toda la web gráfica producto de la indexación, y entonces lo que hacen ambas plataformas es desarrollar un gráfico de conocimiento cuya presencia e impacto en los resultados de una búsqueda pues es bastante relevante. ¿Qué es lo que ocurre desde un punto de vista del modelo conversacional que nos encontramos cuando accedemos a un asistente de voz? Hay que tener en cuenta que cuando accedemos a un asistente de voz hay que empezar ya a pensar de qué forma como marca, uno, vas a tener presencia, y dos, si eres una agencia o un experto digital o una persona que trabajas dentro de un entorno digital y que quieres entender cómo puedes impactar, pues hay que tener en cuenta tres aspectos fundamentales. Hay que tener en cuenta que los asistentes de voz tienen una serie de funcionalidades nativas que van a venir muy vinculadas a ese asistente virtual, y en el cual no va a haber una capacidad de manipulación ni de cambio por parte de las marcas, y sí que existen dos opciones para que las marcas empiecen a tener presencia dentro de estos asistentes virtuales, y es cuando se quiere extender esas funcionalidades del asistente. Hablar de extender las funcionalidades del asistente, pues principalmente consiste en cómo marcas, cómo desarrollar esas aplicaciones de voz y cuáles son las funcionalidades de esas aplicaciones de voz de cara a establecer la relación de conversación con el consumidor. Y en el caso principalmente de los grandes buscadores que también tienen desarrollados sus asistentes virtuales, como es el caso de Google con Google Assistant, o de Baidu, que tiene su propio asistente virtual, y en menor medida Cortana, que Cortana ya ha dejado la carrera directa de cómo la estaba teniendo hasta ahora, hasta hace unos meses, pues en el caso de Google sí que vamos a ver de qué forma va a tener esto mucho impacto en los contenidos que tiene capacidad de indexar y que tiene capacidad luego de poder ser presentados dentro de una búsqueda por voz en un asistente virtual. Para entender de qué forma en gran medida podemos tener o deberíamos de ser conscientes de cómo de importante es la optimización que tenemos que hacer de nuestros activos de la web gráfica, y en qué medida, si no optimizamos a nivel de web gráfica y queremos desarrollar aplicaciones de voz para que se establezca esa relación entre la marca y el consumidor, pues deberíamos de entender el ecosistema digital, o en este caso el ecosistema tecnológico que tienen los asistentes virtuales. Todo asistente virtual tiene estas 5 cajas, por decir una forma, estas 5 grandes tecnologías, donde existe un proceso de reconocimiento de lo que sería el habla. Es importante esta primera fase, porque si en este primer paso no se resuelve correctamente, pues se arrastrarán todos los errores en los siguientes pasos. Existe luego el paso del Natural Language Understanding, que es importante esta fase porque es la fase de comprensión, que es básicamente de lo que dice el usuario. Cuando se desarrolla, por ejemplo, una aplicación de voz, esta es la parte más crítica de la aplicación de voz. Si esto no funciona, el resto no va a funcionar bien. Plataformas como Dialogflow o plataformas como Alexa SkillKit, pues bueno, tienen sus consolas para el entrenamiento de estos modelos de lenguaje, y aquí se definen las intenciones que puede tener el usuario, así como las posibles frases que se puedan utilizar y las entidades que se vayan necesitando recoger. Este modelo que se entrena va evolucionando conforme se va aprendiendo del usuario. La fase de gestión del diálogo es la fase más de código, es donde se definen todas las políticas de gestión del diálogo que hay que implementar. Aquí se define qué hay que hacer. Por ejemplo, aquí se trabaja
mucho en los procesos de desambiguación, el contexto de la conversación, la memoria, la necesidad de conectar con plataformas externas o si se tiene que pedir al usuario más información. Aquí, por ejemplo, si se está en una sesión con un usuario, pues es importante que se tenga ese recuerdo, saber con quién se está hablando, recordar de lo que se está hablando, no tener que volver a repetir las cosas que se le ha preguntado previamente al usuario o qué aspectos directamente relacionados con el diseño de la conversación se han realizado. Todas estas partes hay que gestionarlas desde la parte del diálogo, de gestión del diálogo. Y luego, cuando se tiene este tipo de información, se pasa a la generación de la respuesta y de la generación de la respuesta pasamos del texto a la voz. Es importante entender todo este flujo en las tecnologías que van implementadas por debajo para entender en cierto modo, de qué forma, perdonad, de qué forma, bueno, pues luego los procesos de optimización, tanto de nuestra web gráfica como del desarrollo de las aplicaciones, pues van a poder impactar en cada uno de estos apartados. ¿Qué se puede optimizar? Bueno, pues cuando hablamos de la optimización tenemos que tener en cuenta que existen una serie de fuentes de datos que los asistentes de voz utilizan para dar respuestas. Entonces, tenemos los contenidos de la web gráfica, los contenidos third-party data que utilizan principalmente plataformas como Amazon o los directorios locales. Bueno, voy a quedar sin voz. Perdonad. O los directorios locales. Y luego también está el catálogo de Amazon. Y luego, por la parte de voz, bueno, primero la pantalla y ahora me quedo sin voz, chicos. Y luego está lo que sería, bueno, pues la parte de voz, que estarían puramente las aplicaciones de voz y luego funcionalidades muy específicas que vamos a ver, que serían las capacidades que está desarrollando como es Alexa Answers o los propios gráficos de conocimiento. De todo esto, ¿qué podemos optimizar? Pues importante. Por parte de la web, solamente vamos a poder optimizar contenido de la web gráfica, directorios locales o, en cierto modo, con cierta capacidad, la parte de catálogo de Amazon, que esto es muy relativo, tiene muchas implicaciones, y determinadas bases de datos. Y por parte de la voz, pues lo que vamos a ver son aplicaciones de voz que vamos a poder tocar mínimamente y que vamos a poder influir en cierta forma en la medida en la que pueden ser invocadas, invocaciones implícitas o invocaciones explícitas. A nivel de la optimización de la web gráfica, bueno, pues esto lo habéis visto, lo estamos viendo en los 2 últimos años, de qué forma con los fragmentos destacados se pueden impactar, como los fragmentos destacados en posición 0, bueno, pues pueden ser leídos o tienen mayor capacidad de ser leídos por un asistente virtual, en este caso Google Assistant. Vamos a ver que también Google Assistant tiene capacidad de leer resultados, en muchos casos no pasa de ese top 10, pero bueno, más o menos tenemos una serie de resultados que pueden tener capacidades de dar respuesta, pero lo que sí que es interesante es en lo que está trabajando Google y es la capacidad de poder generar una gran variedad de aplicaciones de voz, de sus actions, pues basadas en el contenido de la web que tenga marcado de esquema. ¿Qué tipos de contenidos con marcado de esquema son los que empiezan o pueden tener la capacidad de convertirse en actions? Pues principalmente los podcasts, las recetas, las noticias, las guías prácticas y las preguntas frecuentes. Esta última parte es interesante tenerla muy en cuenta porque estas actions van a pasar al catálogo de action, a lo que sería la store puramente, ¿vale? Una cuestión importante, la propiedad de Speakable, este marcado específico básicamente sirve pues, para identificar determinadas secciones, etiquetar determinadas o marcar determinadas secciones dentro de un artículo o dentro de una página web para que luego puedan ser reproducidas. Pero básicamente esto que empezó siendo beta, sigue siendo beta, está únicamente disponible en los Estados Unidos a través de Google Home y solamente cuando tiene la configuración en inglés. Todo lo que es la parte local, bueno, pues va a tener, solamente tenemos que tener en cuenta que el impacto que tienen los directorios locales y los productos locales
locales que tienen estas grandes plataformas o los acuerdos que tienen estas plataformas con directorios locales, pues lógicamente son los que van a tener capacidad de dar respuesta al gran long tail de búsqueda local que se realizan a través de las búsquedas por voz. Cuestión importante, están las fichas de producto específicas gestionadas desde las propias plataformas o existen grandes agregadores como Yext, que son empresas especializadas en la gestión local de, bueno, pues de los negocios, y lo que hacen es que estas plataformas, que son agregadores de información local de negocios, tienen una mayor capacidad de llegar a diferentes dispositivos, tanto escritorio móvil como asistentes de voz. Y una cuestión importante que tener en cuenta del catálogo de Amazon es que con carácter general los productos pues, de Alexa, cuando vamos a preguntarle algo, lo que nos va a devolver principalmente van a ser resultados que tienen la insignia de Amazon Choice. Que un producto sea catalogado como Amazon Choice y que además se ofrezca a través de Amazon Prime, bueno, pues tiene una serie de connotaciones no solamente de optimización puramente de catálogo de ficha de producto, sino de la experiencia que tiene el usuario con el producto y de la experiencia del delivery que tiene también ese producto. Con lo cual, la parte de optimización de catálogo es complicada o muy limitada, porque la obtención de la insignia Choice, bueno, pues está mucho más, no es tan evidente conseguirla. Y luego una cuestión que tenemos que tener en cuenta es que cuando pasamos a los procesos de optimización de las aplicaciones de voz, pues hay que tener muy en cuenta que pasamos a plantear, hay que tener en cuenta que las aplicaciones de voz entramos en diseños conversacionales, entramos en un proceso de diseño de conversación donde las marcas empiezan a reflejar lo que sería la experiencia y la personalidad dentro de un entorno específicamente. Entonces, en el caso de Google y en el caso de Amazon, tienen sus propias guías para el desarrollo de este diseño de experiencias conversacionales. ¿Y qué es lo que hay que tener en cuenta? ¿Cómo se descubren luego esas aplicaciones de voz? ¿De qué forma los procesos de optimización de las aplicaciones de voz sí que pueden impactar en su presencia dentro de un resultado de un asistente virtual? Pues en este caso, en el caso de Amazon, Amazon lo está trabajando mucho más. Amazon sí que pone mayor capacidad de dar visibilidad a las aplicaciones que se desarrollan dentro de su entorno. No solamente trabaja todo lo que es la tienda de las skills, trabaja la visibilidad de skills destacadas, lanza mucha información con newsletter, todo el proceso de posibilidad que tiene la presencia de estas fichas de producto en buscadores. Trabaja mucho lo que sería el Can Fulfillment Internet Request, que luego vemos qué es, y todo lo que es la habilitación automática de skills o la parte de Alexa Recommendations, que también lo están trabajando mucho. Esto tiene sentido porque pues Amazon, como hemos visto, va a llegar muy breve a esas 100.000 skills y estar dentro de un ecosistema de aplicaciones tan grande obliga, lógicamente, a incentivar la visibilidad de estas, porque si no entramos en un cementerio de aplicaciones, y eso nos recordará también a la gran dificultad que tienen en los entornos de aplicaciones tanto para móvil como tanto iOS como Android, y ese es el gran challenge que tienen plataformas como Amazon para dar visibilidad a todo su ecosistema de aplicaciones de voz. Y en el caso de lo que son las aplicaciones de voz para el entorno de Google, lo que vemos es que la tienda de Actions de Google es mucho más reducida, no está mucho menos sofisticada. La posibilidad de posicionamiento de estas aplicaciones también vamos a ver que pueden ser impulsadas no solamente por recomendaciones, redes sociales, buscadores, sino que ellos también trabajan mucho en la invocación implícita de las aplicaciones. ¿Qué son las invocaciones implícitas? Y esto sí que es importante porque está muy conectado en la experiencia que podemos tener las personas que llevamos años trabajando dentro del entorno de SEO. Tanto en la parte del Can Fulfillment Internet Request como la Implicit Invocation que tienen estas dos plataformas, esto es básicamente de qué forma una aplicación puede ser sugerida por un asistente de voz sin necesidad de que el usuario la mencione o la invoque. Hay que tener en cuenta que las aplicaciones de voz no se instalan, hay que invocarlas, son servicios cloud, y entonces lo que se hace tanto con el Implicit Invocation o el Can Fulfillment Internet Request es que los desarrolladores incorporen de qué forma puede ser encontrada esta aplicación. Aquí entonces nos encontramos la posibilidad de seleccionar una gran cantidad de frases y entidades
que pueden ser añadidas en el proceso de optimización de la aplicación para que posteriormente, en el caso de que un usuario llegue y en vez de mencionar la aplicación expresamente, pregunte, Alexa, ¿qué tipos de aplicaciones hay para restaurantes o para cocinar? Se me ha activado. Para cocinar, por ejemplo, cocina tailandesa o restaurantes tailandeses, pues ahí no estás mencionando una aplicación concreta, sino que lo que estás pidiendo es sugerir. Y con el Can Fulfillment Intent Request, bueno, pues si está correctamente optimizado, tienes la posibilidad de ser sugeridos. Lo que estamos viendo es que dentro de la Store de Alexa, de Amazon, estamos viendo que directamente que Alexa Skills está directamente como un punto de acceso y vamos a poder ver, bueno, pues las diferentes aplicaciones que tiene la Store y la forma en la que se les da visibilidad. Todas las aplicaciones de voz tienen su ficha informativa, cada uno de los puntos de control que tiene esta ficha informativa tiene alto impacto. Hay que tener en cuenta que la parte de las palabras claves tiene un impacto principalmente en el nombre de la skill, directamente en las frases de ejemplo, en las descripciones detalladas y en la descripción corta y en la URL, y es importante prestar atención el tipo de keywords que aquí se utilizan a la hora de hacer esa optimización y el impacto que tiene la URL que se genera producto de la ficha de producto. Esto, como todo, las personas que trabajan dentro de un entorno digital, hay que impulsar este tipo de URLs, hay que vincularlas, hay que darles autoridad porque es una forma de generar esa parte de autoridad a las páginas y, por lo tanto, de capacidad de posicionamiento. ¿Qué está haciendo en paralelo muchísimo Amazon? Amazon está impulsando muchísimo toda la parte de Answers, que es básicamente un programa en el cual se permite a los usuarios de Alexa colaborar, bueno, pues para contestar a preguntas que hacen otros usuarios cuando el usuario no responde a la pregunta. Es un programa donde las personas que colaboran, bueno, pues tienen también una serie de premios. Alexa también está trabajando mucho en la generación de incorporación de esas skills que se desarrollan, meterlas dentro de los procesos de rutinas, de tal forma que una skill incorporada en la rutina del asistente virtual de una persona va a generar un alto, pues lógicamente un alto consumo e interacción. Y una de las partes muy relevantes también es lo importante que es toda la parte de ratings que tienen que tener estas aplicaciones de voz y cómo en el caso de Alexa sí que ha implementado la funcionalidad de poder hacer una valoración de la experiencia de voz una vez tenida la conversación con la correspondiente aplicación. En el caso de la Google Action Store es mucho más sencilla, está mucho más personalizada las aplicaciones que te muestra y sobre todo te tiende a mostrar las que ya tienes vinculadas con tu asistente y las fichas pues bueno son muy básicas, dan menos información, son menos sofisticadas. La diferencia principal va a estar principalmente en el tipo de dispositivo en el que puede ser usada esa acción. Es probablemente el valor un poquito diferencial. Y para terminar, que he ido a toda pastilla, pero por el tiempo, pues hay que tener en cuenta que las aplicaciones de voz tienen un campo y una oportunidad de optimización todavía compleja por explorar, por decirlo de una forma. Las aplicaciones de voz al final son desarrollos conversacionales, los procesos de optimización de las aplicaciones de voz son los que os he estado comentando. El mayor impacto para posicionar una aplicación de voz no va a venir por el diálogo, va a venir principalmente por la parte de las frases de entrenamiento, de los intent, de las entidades, ¿vale? Y luego toda la información externa que hemos estado viendo, que es una forma de impulsar el consumo de la aplicación de voz. Y por la parte de la web gráfica, pues claramente hay dos estrategias muy claras. Amazon va a apostar claramente por dar respuesta en gran medida a la experiencia de voz a través de todo su ecosistema de aplicaciones, aunque está cogiendo muchísima velocidad en los acuerdos con terceros y en el desarrollo de su propio grafo de conocimiento para dar respuesta a una gran cantidad de información. De hecho, está teniendo una capacidad de información brutal a día de hoy para dar respuesta a travel, a búsquedas relacionadas con travel, cuando es algo muy propio puramente de Google. Y Google sí, su estrategia está muy clara, es cómo puede aprovechar al máximo toda la parte de contenido de la experiencia de la web gráfica y llevársela a las conversaciones que se pueda tener con el asistente de voz. Por tanto, importante ahora todos los procesos
procesos de optimización que estemos haciendo para la web gráfica son complicados de medir, es difícil, no vamos a poderlos medir, solamente vamos a poder inferir impactos en tráfico que llegan a otros entornos como puede ser el móvil, pero va a ser muy complicado que lo podamos medir. En el caso de las aplicaciones de voz solamente lo vamos a poder medir el impacto que tienen estas a través de las propias consolas que dan las propias plataformas. Y ya está. Vale, Dios, la verdad que Esther, yo creía que daban las ponencias, lo has hecho, sé que lo has hecho por nosotros, por acelerar, pero es verdad que no he visto a nadie hablando tan rápido toda mi vida. Bebe agua y respira. Que menuda... Mira, es que casi me da algo, digo primero compartir pantalla, digo, y ahora me quedo sin voz. Nada. Bien, se ha entendido todo y todo. Se te ha quebrado ahí la voz, pero es normal, es que también hablabas para intentar acelerarlo y es normal, ni te preocupes, Esther, estaba muy bien. Bueno, chicos, pues nada, simplemente me despido de vosotros, simplemente un beso muy grande, Alberto, muchísima fuerza. Me voy a apropiar de una frase que dice muchísimo un amigo mío que siempre dice que aquí hemos venido a veranear, así que te deseo lo mejor, que vaya fabulosamente bien ese tratamiento para que veranees como Dios manda en muy breve. Así que muchísima suerte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Esther. Hasta luego. Bueno, vamos a pinchar a Fernando de nuevo. Fernando, muy buenas. Ahora estás en calidad de patrocinador. Espera, chico. Mira. ¿Qué? ¿Cómo te quedas, tío? Hombre, con el logotipo. Mi perro ladrándome. Mira aquí, Bueno, no, es increíble. O sea, es que... Bueno, que digo que nada, que nos digas algo, Fernando, como patrocinador. Como patrocinador, bueno, en nombre del Grupo Raíz Digital, es un placer para nosotros estar aquí con vosotros. Hemos donado 500 euros a la causa, a la Asociación Española, y en nombre también de todos los trabajadores de Señor Muñoz Consultores, hemos donado otros 500 euros para poder ayudar en lo máximo posible. Lo que podamos hacer, para eso estamos. Y Alberto, una frase que tengo escrita ahí en esa pared. El único fracaso es no intentarlo una vez más. Así que mucha fuerza, tío. Muchos ánimos. Estás en buenas manos, estás en manos de los médicos y son los que van a hacer lo máximo posible para que tú salgas de esto. Pero tú, de aquí, fuerte y a darlo todo. Muchísimas gracias, chicos. Nada, seguro que te está viendo y nada, muchísimas gracias, Fernando. Por de verdad por haber estado ahí con todo, marca, ponencia, lo que hiciera falta, con los medios, con todo. Eres muy grande, ¿verdad, Fernando? Te has metido hasta el cuello, tío, hasta donde te hemos dejado, te he ido frenando. Gorro de SEO on the Beach también, brindo, chicos, por vosotros, porque el año que viene salga todo la madre bien, y el año que viene que Alberto venga al SEO on the Beach. Sí, seguro, vamos. Venga, un besito muy grande, Fernando, tío. Ahora, venga, gracias. Un abrazo, gracias. Chao. ¿Quién nos toca? Carlitos Esteves. Vamos a meter a Carlos, si no me equivoco. Carlos, tío. Carlos. Muy buenas. ¿Qué pasa? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andáis? ¿Cómo lleváis las 9 horas? Sí, la verdad que bueno, se está a gusto, pero ya, bien, muy bien, tío. ¿Y tú cómo vas? Sí. Todo bien, tío. Sois unos cracks, no solo por haber organizado todo esto, que sabéis que nosotros ayudamos encantados porque además Alberto es un tío que se lo merece, pero que, oye, que no solo lo habéis organizado, sino que os estáis chupando aquí de momento 9 horas que van a ser unas cuantas más, o sea que mucho ánimo también para vosotros y nada, yo aquí deseando aportar mi granito de arena a esta causa que de verdad lo merece. Yo ahora entiendo cuando le dije a Miguelo de ayudarme a presentar y me dice, no, pero el viernes no, porque era viernes, le organicé para el viernes y me dice, no, el viernes no puedo y ahora lo pienso, es que es todo el día aquí, todo el santo día. Entonces, claro, lo pasamos el sábado para que pudiéramos estar aquí en pie todo el día. En pie, señor. No, pero vamos, aquí. Bueno, Carlos. ¿De qué nos vas a hablar, Carlos? Bueno, quiero decirte, en temas de Internet República, que lo ha comentado ya Coque, muchísimas gracias, tío. Siempre estáis ahí también. Tanto como gente que está currando, cada uno de vosotros y de vosotras estáis ahí. Y luego como empresa, tío, sois muy grandes. La verdad que Internet República siempre está también en donde hay que estar, tío. Os lo agradezco muchísimo.
muchas gracias. Ahí, como dijo Coque, si alguien no lo escuchó, lo que queríamos nosotros era ayudar personalmente cada uno con lo que pudiese, y lo que ha aportado Internet República es la misma cantidad que hemos aportado los trabajadores. Entonces, yo creo que es un poco lo que debemos hacer y que, oye, pues, lo han dicho también otros compañeros. Alberto ha compartido mucho en la comunidad. Yo soy un ferviente creyente del open source, de la comunidad de Internet, de compartir el conocimiento. Yo creo que todos los que trabajamos en esto, pues muchos nos hemos formado gratis, sin pagar nada, gracias a otros compañeros que han compartido la información. Y, oye, pues qué menos que devolver ese esfuerzo. O sea, que vamos, nosotros encantados de esta parte. Venga, te dejamos solito con la pantalla. Pincha a Miguelo por ahí. Venga, pues vamos allá. Voy a intentar ser súper breve. De hecho, bueno, la presentación sí que está preparada para que sean estos 15 minutos, o sea que no me voy a extender más de la cuenta. Y yo, sobre todo, cuando he estado más con Alberto charlando más tiempo tranquilamente, ha sido cuando he venido a algunos terraseos, porque, bueno, nos hemos visto en muchos otros eventos, pero al final ves a tanta gente que no puedes. Y hemos comentado mucho y hemos hablado muchos de temas sobre scripts, sobre Python, sobre R. Todo lo que hace lo hace con Python. Incluso nos ha dado varios cursos y pensé, digo, joder, pues oye, ¿qué mejor puedo contar aquí en este evento que un poco, pues, abrir este debate? Así que, oye, todos los que estéis por el chat, pues nada, ahí podéis freír a preguntas y demás. Luego os contestaré por redes sociales y entrar en lo que parece que nadie nunca se atreve a decir claramente, en esto de R versus Python, cuál es el que debes aprender, cuál es más interesante para mí. Así que, bueno, a ver si lo consigo resumir y daros mi visión en estos 15 minutos. Y lo primero que os quiero decir es lo que no quiero que sea esta charla, que no quiero que sea esto. Es decir, lo último que pretendo es que esto sea la típica batalla de frikis, de nerds, que no, Python es mejor porque tarda no sé cuántos milisegundos en procesar no sé qué instrucción o Rs que tiene y está compilado en no sé qué cosa, y además no. O sea, realmente creo que esta charla tiene que ser útil para toda la comunidad, especialmente SEO, todos los que estéis aquí, y también pensando mucho en los que no sois programadores. O sea que también es el punto donde yo lo he vivido dentro de Internet República, y es la parte que os quería contar también a vosotros. Entonces, lo primero que yo os digo, sobre todo, y ya ahora no estoy hablando ni de R ni de Python, y es, antes de que vayas a aprender un lenguaje de programación, y eso lo sabemos los que hemos sufrido el proceso de aprender a programar, es que primero tienes que preguntarte para qué. Porque realmente no es algo como decir, oye, no, pues voy a ver cómo aprendo a subir un post en WordPress, o cómo manejo Sistrix o SEMrush o alguna herramienta SEO que, oye, las tienes que aprender, pero no es algo a lo que le vas a dedicar mucho tiempo, seguramente años, y esto es el primer punto. Es decir, la decisión de decir, voy a aprender a programar, es algo que tienes que saber y valorar ya, que vas a invertir mucho tiempo en ello. O sea, no te lo tomes a la ligera. Sobre todo, luego también piensa en eso, en un objetivo concreto. No simplemente está muy bien lo de aprender simplemente es que quiero ser mejor profesional, quiero crecer en mi profesión, está muy bien, pero realmente ese motivo seguramente te tome o te lleva a tomar una decisión que no es acertada. Entonces, en ese punto también piensa realmente cuáles son las capacidades que tienes que mejorar y también, sobre todo, para qué las quieres mejorar. O sea, con el objetivo de conseguir qué. Y luego también lo otro es busca por Internet. Con esto no te quiero decir que los máster y los cursos no sean importantes, porque realmente lo son, y la verdad que para mí yo los veo como algo que te permite ahorrarte muchísimo tiempo. Sobre el tiempo que veíamos arriba, pues oye, si lo buscas por Internet o si pagas unos cursos, al final lo que estás comprando más que otra cosa es el tiempo, porque sí que te digo que en SEO, en programación, gracias a Dios, en todo lo que tenemos en digital, toda la información, sin excepción, está en Internet. Es decir, todo lo que te vamos a contar en un curso está ahí. Lo que pasa es que te vamos a filtrar todo ese ruido para que vayas a las cosas concretas, pero sobre todo investiga, cacharrea un poco antes para ver si es lo que estás esperando o no, porque luego también soy consciente de que en esto hay muchísima frustración. Y también, sobre todo, lo que tienes que no ser lo que somos todos un poco. Yo, por ejemplo, ahí también me reconozco muchas veces en este meme y yo creo que en general, pues todos los programadores, todos los que trabajamos en SEO somos un poco así, y es
realmente nos quema el aprender esa cosa nueva, eso que ha salido ahora, joder, cómo me gustaría hacer machine learning, deep learning, hacer cosas ahí súper guay, súper molonas, pero que realmente, o sea, tienen una aplicación, pero que no siempre por el camino que nosotros elegimos. Entonces, también de cara sobre todo a si quieres aprender a ser mejor SEO, a trabajar mejor en tu sector, pues no caigamos, por lo menos no todo, en este cliché y no vayamos al nuevo juguete de moda que tiene todo el mundo y yo no voy a ser menos, que actualmente sí que podría ser aprender Python o incluso aprender R, ¿eh? No vamos a quemar todo contra Python, aunque sea menos amigo nuestro, ¿vale? Y el otro punto que tenéis que tener también muy, muy claro, que es realmente cuando analicéis y qué cosas puedes hacer con el lenguaje de programación, es este meme que he adaptado para esta charla, que es un poco pues, tus habilidades de programación según primero empiezas en la universidad o empiezas en el módulo y demás, aprender a programar un poco las fases que pasas y hasta dónde llegas y lo que luego realmente haces según avanza tu carrera profesional. Y ahí yo sí que os digo que yo me siento muy identificado y que seguramente vosotros también. Aquí, en esto, lo que tenemos es, empiezas viendo estructuras de datos, bucles condicionales, algoritmos de ordenación, pues aplicar modelos, o sea, 1000 cosas súper avanzadas. Llegas a aprender ensamblador, a manejar un montón de hilos concurrentes, a hacer incluso sistemas operativos. Para mí el sumum ya de la sofisticación, que es llegas hasta incluso a dominar expresiones regulares, pero luego empiezas a trabajar y al final, sobre todo si entras en marketing digital, a lo que te dedicas todo el día es a utilizar el buscar V de Excel, y en esto creo que muchos os sentiréis aquí encasillados. Y luego si encima tienes un poquito más de habilidades y suerte y en tu empresa te permiten hacerlo, tienes tus proyectos propios, hacer ETL. Que ahora a lo mejor muchos de estos me diréis, oye, ¿y esto del ETL de qué va? Pues el ETL es el acrónimo de Extract, Transform and Load Data, que es un poco lo que hacemos ahora mismo. Pues ya te digo, no solo la gente de marketing digital que tocamos datos, incluso la mayoría de analistas, todo el mundo que trabaja con Python y demás te podrá contar que sí, salvo el que esté más en temas de investigación o puramente desarrollando un modelo, pero cuando estás trabajando, analizando datos, me voy a atrever a decir la cifra, el 90% del tiempo yo creo que se te va aquí, que es en extraer el dato, transformar el dato y cargar el dato. Extraer el dato, especialmente en SEO, es súper importante porque tenemos nuestra información hiperfragmentada. Tenemos una parte en Search Console, otra en Analytics, otra incluso, como veíamos con Marta y con otros compañeros en Google AdWords. Hay otras herramientas SEO que tenemos que integrar y al final decimos, oye, pero ¿cómo combino todo esto? Pues ahí es en la parte de extracción de data y luego en la transformación, porque el problema no es que tengamos datos separados, sino que luego encima que son tipos de datos distintos en cada una de las fuentes, que por ejemplo en Search Console en las páginas se llaman page, en Analytics, que es incluso del mismo Google, se llaman landing page path, o sea que al final tenemos que normalizar esos datos y unir los puntos y decir, oye, no, este dato y este son los mismos, aunque tengan formatos y muchas veces sean tipos de datos distintos, lo cual complica bastante la historia. Y por último, cargar los datos, porque sí, al final tenemos los datos transformados y demás, pero tendremos que sacar alguna conclusión o hacer un dashboard, sacar aunque sea un gráfico o reducir los tratados y dar un simplemente CSV para que alguien ya lo pueda trabajar o incorporar a algún informe. Entonces, para mí, yo lo que os diría es que si queréis aprender algo que mejore realmente vuestro trabajo como SEO, como marketing digital, os centréis algo que os ayude a mejorar mucho en esta parte de ETL, porque es algo que de verdad el retorno va a ser muy grande y no os va a dedicar tanto tiempo como aprender a programar, ¿vale? Entonces ya entrando en materia y que como tenemos 15 minutos, perdonadme, pero no puedo hacer una disertación mucho más profundo de los idiomas, os explico por qué hay tanto interés de Python y por qué tanta gente está hablando este lenguaje de programación. Pues el primero es que es la evolución natural y la entrada a todo este sector de los que venimos de la programación. Como os decía, aprender a programar es algo que te lleva años. O sea, puedes hacer
código, pero yo considero que no sabes realmente programar hasta que has estado años haciéndolo. Entonces, lo bueno que tienes es que cuando ya estás dentro, el cambiar de un lenguaje a otro es relativamente fácil. Y Python es especialmente fácil porque es un código muy limpio y fácil de leer si ya entiendes pues, todas las estructuras que os contaba antes, ¿vale? Entonces, ese es uno de los grandes motivos por lo que Python es muy popular. Si yo sé PHP, dar el salto a Python me va a costar muy poco. En cambio, a otros lenguajes más estadísticos puros, incluso R, te va a costar más porque la filosofía y el código, sobre todo en la mente de cómo se programa, no es tan similar. Luego también tengo otra cosa muy positiva, que esto no lo tiene R, es que puedes utilizar cualquiera de los paradigmas de programación más extendidos. Es decir, puedes programar orientado a objetos o puedes hacerlo también en programación estructurada sin tener aquí ningún problema. Luego también las mayores librerías de Deep Learning están en Python y esto funciona en multitud de entornos. Entonces, digamos, esto es por lo que todo el mundo quiere que aprendas Python. Por otro lado, en R, porque yo creo que es algo muy interesante y por lo que deberías elegirlo si quieres aprender a este ETL. Y es lo primero que no es para programadores, entonces, digamos, no tienes por qué aprender a programar para utilizar muchas cosas. La prueba la tenéis en el equipo de Internet República, que lo utilizan y muchos de ellos que lo utilizan no saben programar. Tiene Tidyverse, que ahora lo vamos a ver lo que es. Si quieres profundizar y luego quieres pasar al Machine Learning y al Deep Learning, también lo puedes hacer, también tienes esos algoritmos, es decir, no es algo que se te va a quedar pequeño, o sea, luego puedes ir creciendo hasta donde tú quieras y sobre todo lo que más me gusta, y lo vais a ver y hoy os lo voy a demostrar, que es más fácil que Excel, eso sí, a veces hay determinadas cosas que es más fácil que Excel, pero otras no. Entonces, lo primero, para quitaros este miedo, es cuando te enfrentas a, voy a aprender algo, quiero manejar datos, a mí me ha pasado y dices, oye, ¿cómo cargo datos aquí a esto? O sea, yo estoy en una consola, estoy aquí en algo que no es mi entorno natural, yo estoy acostumbrado a abrir un archivo, un CSV, le doy doble clic y ¿cómo le cargo? Y bueno, pues R también tiene algo fácil para quienes no venís de esto, podéis cargar vuestros datasets, que como veis es tan fácil como y clicar en esta parte de RStudio Import Dataset, from test base o reader, normalmente reader, pero fijaos, podéis cargar desde Excel directamente, podéis abrir una hoja de Excel directamente en R sin ningún problema, aunque aquí lo bueno es que puedes cargar logs, puedes cargar cosas que son archivos mucho más grandes. Y lo bueno también que esto ni siquiera te lo da Excel, veis aquí que tienes una preview, es decir, que tú cuando configuras en esta parte de aquí abajo, que vas a ver el delimitador y demás, puedes hacer una preview, puedes cargar estos datos. Entonces, digamos, antes de que le des nada, que te está generando el código automático que se va a ejecutar aquí, pero tú estás viendo aquí claramente que esto funciona o no funciona bien. Todos sabemos que cargar un CSV que no sea propio de Excel descargado por ahí en Excel no siempre funciona bien a la primera, ni mucho menos. Así que en este punto aquí ya lo tenemos. Y luego también, una vez cargado, lo podemos ver en formato data frame, estos datos en una forma muy visual, o sea que tampoco estamos hablando de que entres ahí en el mundo ciego de los programadores, todo a través de consola y con comandos raros. Luego, otro punto que tienes es que es lo que os decía, que es dplyr. Y dplyr es la gramática de manipulación de datos que para mí incluso es todavía más fácil hasta que el propio SQL, que es un poco lo más extendido y que si no sabes SQL y no sabes programar, con dplyr puedes hacer cosas muy chulas con estos 5 verbos más 1 que los vamos a ver, que serían mutate, que es para hacer algo tan simple como métricas calculadas, pues tenemos ese comando que es mutate. Select, pues como su nombre indica, es para quedarte solo con unas columnas digamos, de tu Excel, de tu data frame. Filter para filtrar, summarize para sacar un sumario y arrange para ordenar. Y por último, el otro que no es un verbo, que es agrupar por, porque tiene ya hay esas dos partes, pero que es para agrupar el contenido como valores. Esto que me puedes decir, oye, sí, si es que esto suena muy bonito, pero al final yo ya sé lo que es, que seguro que no es tan fácil, pues mirad, si unimos eso con el tubo, que es el pipe, que es esto, se lo pasas a esto, vais a ver qué sencillo, qué fácil es hacer operaciones con estos datos que veíamos que cargábamos. Aquí tenemos el nombre del dataset, que es Markel Wikidata. Le pasamos con el pipe, que es esto se lo pasas al siguiente verbo, que es agrúpalos por hair, que es el color del pelo, y luego se lo pasas a un sumario que le vas a decir, hazme un summarize con el número de personas que tienen cada color de pelo, con appearance me sumas el número de apariciones que han hecho cada uno y me los ordenas descendiente por el número de personas que tienen cada pelo.
Y esto, que es tan simple, que lo entiende cualquiera que sepa un poco de inglés, te salga directamente ya todo esto sumarizado. Que como veis, pues aquí realmente hay muy poquito que contar y habéis visto que es una línea muy, muy fácil de meter en RStudio. Pero además es que esto no se queda aquí. Si lo quieres luego este resultado guardar en un CSV, solo le añades al final la parte azul. Le metes otro pipe, le dices write CSV2 y datos filtrados. Y esto encima, si le pones el CSV2, te lo hace en formato Excel, que directamente cuando lo abras en Excel te lo va a meter hasta tabulado. O sea que al final algo fino y elegante. Y lo mejor de todo, que si en vez de mandarlo a un CSV lo quieres sacar en un gráfico, utilizas la librería Plotly y le dices en las X, que son las de abajo, me pones el nombre de cada color de pelo y en las Y's me pones la suma de las apariciones. Y te sacas tu gráfico automáticamente, que como veis, prácticamente en 4 líneas de código estamos trabajando con datos que tienen un volumen de cientos de miles de filas. Y eso no me negaréis que si lo comparamos con un Excel, esta notación no es muchísimo más entendible que esto, que simplemente es un buscar V de un elemento en otra tabla. Entonces, como os digo, creo que hay determinadas cosas que Excel es mucho más fácil, pero como estáis viendo hay otras que en R son mucho más. Por ejemplo, todo esto que queríamos hacer. Y también, de cara a si hay algún pro Python que nos diga, no, pero todo esto que cuentas también se puede hacer en Python. Sí, se puede hacer, no de forma tan fácil. Y de hecho, Hadley Wickham, que es un poco el creador de todo este tidyverse y demás, dice que no puedes portarlo a Python porque realmente el enfoque que tiene R y por cómo trabaja es que no encaja en cómo se programa en Python. Esto de los pipes va en contra de la programación estructurada y va en contra de la programación orientada a objetos. Y al final, pues él lo dice y creo que lo cuadra, que sería como el bacon vegetariano, que al final no satisface a nadie. Por tanto, conclusiones, para no alargarme más aquí. Todo está en Internet, investiga antes de decidir, elige bien qué lenguaje quieres aprender o de verdad si quieres aprender a programar, porque no es nada fácil y para hacerlo bien vas a tardar tiempo, seguramente años. Y como último, pues lo tendría que decir, R es mejor que Python, sobre todo si no sabes programar. Vaya por delante que yo no tengo acciones ni de RStudio, ni me patrocinan, ni nada por el estilo. Eso sí, oye, si aprovechando esto quieren hacerlo, mejor que antes de que patrocinarme, que colaboren con Vamos Talegón, que es lo que necesitamos ahora, que iría todo hacia la Asociación Española contra el Cáncer. Y bueno, aquí os dejo un poco todos estos enlaces que luego compartiré en la presentación por quien le interese. Y nada, pues daros las gracias y no quito más tiempo, que quedan otras ponencias súper interesantes y hay que ser rápido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, tío, por tu charla. Ahora vamos a pasar a una compañera tuya que la vamos a pinchar mientras para que estemos aquí todos. Vamos a quitar lo del bacon vegetariano, tío, yo me lo he apuntado por aquí, ¿sabes? Total. Estoy detrás del jefe, no sé si me conviene mucho, ¿eh? Es decir. 9 horas y media de directo llevamos, ¿eh? Con la tontería. Sí, llevamos 9.199 euros en la Asociación contra el Cáncer, más los 20.300 que se le ingresaron a Alberto, por lo que estamos ya casi rozando los 30.000 napos. Me parece locurón total, sinceramente. Esto no me lo esperaba de ninguna de las maneras. Increíble. Bueno, pues Carlos, te dejamos. Les vamos a dejar aquí a Laura, que un abrazo a todos. Venga, Carlos, un besico muy grande. Yo he visto este año alguna ponencia de Laura, la verdad que me tiene impresionado con sus conocimientos técnicos y la verdad que me tiene encantado. Así que, Laura, bueno, decirte que muchísimas gracias por estar aquí. Sabes tú que cuento contigo también para Sean the Beach y que fue una de las personas que conté también para meterte en este evento y enseguida aceptaste y te lo agradezco muchísimo. ¿Vale? Muchas gracias a vosotros y a ver si pasa pronto el año y llega el Sean the Beach, que la verdad que creo que de la cuarentena para mí ha sido lo peor, ¿eh? La suspensión. Y a mí también. Es una putada. Bueno, pues te dejamos ahorita. Miguel, perdón. ¿De qué nos vas a hablar? Voy a hablar de un caso de éxito durante el COVID, porque hoy no me quería poner mucho con temas de JavaScript, que ya he hablado bastante. Y en 15 minutitos os voy a contar qué hemos hecho en el e-commerce de Día Online con todo este auge de las compras online de alimentación. Muy bien. Fenómeno.
Muy bien, pues yo como tenemos tu pantalla, te la pinchamos Adelante. y nos vamos quitando. Si no entramos es que no hay ningún problema, ¿vale? Ok, estupendo. Entiendo que ya se ve todo, ¿no? Bueno, como os decía, mi ponencia se llama Posicionar en tiempos revueltos y os voy a contar qué hemos hecho en el e-commerce de Día Online para hacer frente a todo este auge de compra de alimentación, ¿no? Soy Laura López, como ya me ha presentado Sico, aquí no me detengo mucho. ¿Qué pasaba antes del COVID, no? Voy a poner un poco en situación. ¿Qué pasaba en el mercado de la alimentación en España? Bueno, a nivel SEO, digamos que el competidor más grande que teníamos, por su dimensión, por todos los productos que tiene y porque al final la web en sí vende, además de alimentación, electrónica y demás, pues digamos que Carrefour era uno de nuestros principales competidores, ¿no? Y es a día de hoy. ¿Cómo estaba el mercado de alimentación en España? Bueno, para poneros un poco en contexto, el mercado de alimentación en España solo suponía un 1,7% a finales de 2019, que realmente es muy bajo comparado con otros países como, por ejemplo, Francia, que tiene más de un 5%, o Reino Unido, que tiene más de un 7%. Por lo tanto, la venta de alimentación online en España no era muy fuerte todavía. ¿Pero qué pasa? Pues que llega el estado de alarma. Llega el estado de alarma y claro, empiezan a aumentar las ventas de alimentación online. ¿A qué nos lleva esto? Pues nos lleva a una serie de amenazas y oportunidades. Las amenazas, pues nos lleva a plantearnos qué medidas tenemos que tomar. ¿Cuáles son las principales amenazas con las que nos vemos en este proyecto de Día Online? Pues bueno, los principales problemas que teníamos para afrontar toda esta situación era el stock de producto, evidentemente, porque teníamos una venta masiva de productos en el e-commerce que no estábamos acostumbrados y que tampoco estábamos preparados. La disponibilidad logística, que no solo nos afectó a nosotros, sino al resto de competidores de supermercados online. Los tiempos de entrega, que si alguna habéis comprado alimentación online en este periodo, lo sabréis porque se alargaron más de lo deseado. Y a nivel SEO teníamos un grave problema, que era la sobresaturación de tráfico web que estábamos teniendo en todas estas semanas del COVID, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, pues lo bueno que hicimos, y para mí el éxito de todo este proyecto, es que desde la parte del responsable de marketing de Día, junto con toda la parte SEO nuestra, se nos llama para centrar un poco las medidas de este estado de alarma, tanto lo que nos competía a nosotros como en las medidas de negocios que ellos han tomado, que me parecen súper acertadas, ¿no? ¿Qué medidas se toman en este proceso? Pues bueno, una de las medidas que ellos toman para poder servir a toda esta cantidad de pedidos que estaban teniendo es que duplican de manera diaria la preparación de pedidos que estaban teniendo históricamente y también así los productos, ¿no? Para poder servir al doble de gente que servían de manera diaria desde el e-commerce, algo que me parece bastante importante y sobre todo en un tiempo récord, ¿no? Otro de los ajustes que hacen es que evidentemente contratan una cantidad muy grande de personal nuevo para tratar toda esta evolución, sobre todo reforzada entre pickers, que son los que preparan los pedidos, y los transportistas, ¿no? Para poder servir todos esos pedidos nuevos. Otra de las medidas que toma Día a nivel de negocio, y que esto sí que me parece increíble que lo hayan podido hacer en un tiempo tan breve y tan urgente, es que Día cuenta con la ventaja de que es el supermercado con más puntos de venta físico en España. Tiene más de 3.500 tiendas, pero claro, nosotros a nivel online servíamos desde ciertos puntos, pero no estábamos presentes en todo el territorio español. ¿Qué hace Día? ¿Qué se plantea el e-commerce de Día? Dicen, bueno, ya tenemos un problema con el envío de pedidos por el tiempo que al final se estaba retrasando. ¿Cómo podemos servir a lo mejor pedidos más pequeños, no tan voluminosos, no tan grandes, en un tiempo más reducido? Y entonces hacen este acuerdo con Glovo, que supongo que muchos habréis escuchado hablar de esto, en un tiempo récord para poder servir pedidos en menos de 2 horas y aprovechar todos esos puntos de venta físicos que tiene Día, ¿no? Algo que me parece a nivel de negocio muy, muy importante. Pero ¿cuál era nuestro problema a nivel SEO? ¿Qué es lo que realmente nos compete? Pues bueno, que teníamos una sobresaturación de tráfico web brutal. Y aquí lo que pasa es que Día directamente nos llama y nos dice, oye, vamos a sentarnos con el equipo SEO para comentar y para decidir qué vamos a hacer con esto, porque ellos saben perfectamente que el tráfico SEO en el e-commerce de Día es muy
importante y que no podían saltarse a la ligera, a pesar de que las decisiones que tenían que tomar, como comprenderéis, eran muy urgentes y el SEO no era lo prioritario, pero aún así ellos nos tienen en cuenta y nos llaman, ¿no? Entonces, nosotros decidimos poner una cola virtual junto con ellos y teníamos varias opciones para no atacar, para no entorpecer el SEO, ¿no? Evidentemente, podíamos poner la cola virtual en el checkout, podíamos ponerla solo para usuarios logados o excluir a Googlebot de esa cola virtual, ¿vale? Nosotros decidimos ponerla en el checkout. ¿Por qué? Porque para tú poder hacer una compra tienes que estar logado, tienes que iniciar sesión para poder procesar ese pago. Por lo tanto, al poner la cola virtual, ellos equilibraban el tráfico, pero esto no impedía que Google siguiera viendo el e-commerce de una forma natural. Otros competidores, con este auge de pedidos y de ventas, se vieron tan sobrepasados que decidieron tomar la decisión de cortar. Por ejemplo, Carrefour, y supongo que esto también lo habréis visto, decidió poner una cola virtual directamente en el e-commerce sin pasar por un logado y sin pasar por el checkout. ¿Qué ocurre? Pues que esto es una captura de Googlebot de cómo cuando intentaba Googlebot acceder al supermercado, evidentemente no veía nada porque lo estaban capando con esa cola virtual. ¿A qué nos lleva esto? Pues esto lleva, evidentemente, a que Google deja de rastrear el contenido de Carrefour y desciende totalmente la visibilidad. Nosotros, como lo estábamos haciendo de la manera correcta, ahí pues obtuvimos muchas ventajas en este proceso y fue uno de los motivos por los que tuvimos ese éxito, ¿no? Pero vamos un poco más allá y aquí quiero recalcar que es un poco lo que decía MJ o que han dicho otros compañeros durante el día de hoy, ¿no? Los básicos siempre funcionan y a veces hay que volver atrás y ver que la optimización on-page básica la tenemos adecuada. ¿Por qué os digo esto? Pues bueno, porque nosotros, parte del éxito que hemos tenido es que, por ejemplo, teníamos estas landing page que en su día hicimos para posicionar keywords como Supermercado Online Madrid, Barcelona, Sevilla, que las hicimos con la idea de captar tráfico de estas keywords, pero como comprenderéis, la mayor parte de ellas no tenían casi tráfico. Pero bueno, como no nos entorpecían tampoco el SEO, las teníamos ahí indexadas desde hace tiempo y bueno, posicionaban, estaban en primera posición todas y ahí las teníamos. No nos daba mucho tráfico, pero bueno. ¿Qué ocurre ahora con esta situación? Pues lo que ocurre es lo siguiente. Esto, por ejemplo, es la landing de Supermercado Online de Sevilla, que obtiene más de 50.000 visitas en 15 días. Claro, ahora esas keywords eran relevantes, ahora esas keywords estaban teniendo un volumen de tráfico brutal y nosotros ya habíamos trabajado esto igual hace un año, por lo tanto estábamos captando un montón de tráfico en tendencia gracias a esas optimizaciones previas y básicas que habíamos hecho con anterioridad. ¿Qué más cosas hicimos? Pues bueno, evidentemente hicimos contenido de actualidad en base a las tendencias que estábamos teniendo. Vimos que la gente buscaba qué comer hoy, porque todos estamos locos en casa, que no sabemos qué receta vamos a hacer, ¿no? Pues hicimos contenido enfocado a esto. Pero también, como digo, teníamos nuestros básicos, teníamos nuestro blog de día con un montón de recetas que ya habíamos trabajado, que ya nos daban tráfico, que estaban bien marcadas y que aparecían, por ejemplo, en estos destacados porque es algo que ya estábamos trabajando de hace mucho tiempo. ¿Qué ocurre? Pues que si juntamos todo lo que hicimos de tendencias actuales durante la cuarentena con todo lo que habíamos trabajado de SEO básico anterior, además de las otras estrategias que evidentemente hacemos en el e-commerce, esto supuso un aumento de tráfico brutal. Las landing locales, 180.000 visitas, los productos evidentemente en tendencia aumentaron un montón. Teníamos una landing de comida a domicilio que hicimos también para captar esa keyword y que salía otra competencia por encima, pero a raíz de esta tendencia empezamos a salir nosotros. En fin, una serie de mejoras y de contenidos que ya teníamos y que estábamos haciendo que supusieron un aumento de tráfico brutal durante esta cuarentena. ¿Esto en qué se traduce? Pues, por ejemplo, para daros datos concretos, el tráfico del blog nos ha crecido en este periodo un 87% del tráfico SEO. Las transacciones, por ejemplo, a nivel web, porque como os digo, estos contenidos no solo estaban en el blog, sino también en la web, pasamos de tener en febrero un 35% de transacciones SEO sobre el total a tener un 50%. Y diréis, bueno, sí, evidentemente hay muchas búsquedas de marca, es cierto, había muchas búsquedas de marca, pero si no hubiésemos tenido la web bien optimizada desde hace tiempo, probablemente estos datos no hubiesen sido así. Y vamos un poco más allá, y aquí es una reflexión que quiero hacer y que creo que
que muchos de vosotros lo habéis comentado ya también, pero ¿cuál es el impacto real de una marca tan grande como Día en el SEO? Porque vamos a ser honestos y sinceros, los básicos SEO funcionan, el tráfico orgánico que tengamos nos va a hacer crecer nuestro posicionamiento, sí, pero en páginas tan grandes como Día o como Carrefour, el impacto de la marca es muy importante en SEO porque te puede cambiar hasta keywords que no estás trabajando en una landing concreta. ¿En qué se traduce esto? Pues, por ejemplo, hicimos una campaña de televisión. Día no había hecho una campaña de televisión promocionando el online con anterioridad. Ellos promocionaban en televisión pues sus tiendas físicas, pero deciden que en esta situación del COVID van a hacer un anuncio de tele. Para que os fijéis, en Google Trends podemos ver cómo supermercado online, incluso Día Online, crece un montón en las búsquedas al inicio del estado de alarma. Pero fijaos qué curioso que justo los días fijos que hicimos el anuncio en televisión se produce este cambio. Y es que con el anuncio de promoción en televisión de Día Online, la keyword Día Online empieza a tener mucho más volumen de búsquedas que la propia keyword genérica, que es un poco también lo que comentaba Marta en su charla, ¿no? Que hay veces que las keywords de marca superan. Por lo tanto, aquí lo que vimos es que la campaña de televisión había tenido un impacto total en las búsquedas de marcas del e-commerce. Pero yo quería ver, además, qué impacto había tenido esto real en el tráfico orgánico. Así que sacamos los datos de la escaleta de los anuncios y, por ejemplo, aquí os muestro un día en concreto, el día 27 de marzo, donde se publicitaron varios anuncios de Día Online y me parece muy curioso que, independientemente del número de anuncios que se mostraron, las horas donde más repercusión en tráfico orgánico habíamos tenido eran las horas del mediodía y de prime time, independientemente del número de anuncios. Por lo tanto, aquí la gente que estaba prestando más atención a la televisión, que suele ser, evidentemente, en la hora de comida o en el prime time, había supuesto un trasvase de búsquedas orgánicas que, como veis en la gráfica de la derecha, era mucho mayor que incluso un día de la semana anterior que seguíamos estando en cuarentena y que había una tendencia al alza. Además, estas visitas son orgánicas filtradas por nuevos usuarios y dispositivos móviles, porque nosotros lo que queríamos ver es qué impacto había tenido en usuarios que no conocían el e-commerce de Día. Y esto me parece bastante importante, sobre todo para destacar que las acciones en marcas muy grandes que se hagan a nivel offline también nos repercuten en el SEO. Pero voy más allá. ¿Dónde repercuten realmente? Repercuten en las keywords genéricas también. No solo repercuten en que nos busque más gente por la marca. Es que Google, cuando ve que hay una tendencia de búsquedas como supermercado Día Online, empieza a entender que supermercado online es importante para la keyword Día y que, por lo tanto, la web de Día es importante para esas keywords genéricas. Fijaos aquí cómo nos suben de antes del confinamiento a después del confinamiento sin hacer ninguna optimización extra en estas landing generales, nos empiezan a subir compra online supermercado, compra supermercado online, pedidos online, supermercado online. Empezamos a captar posiciones primeras para keywords súper genéricas gracias al aumento de esta tendencia de genérica más marca. Evidentemente también consecuente con la bajada de algunos competidores y que nuestra optimización estaba correcta. Pero creo que aquí queda reflejado que el impacto de las keywords de marca más genérica nos impactan directamente en SEO, en las keywords genéricas y en sus posiciones. Por lo tanto, ¿a qué nos llevó esto? Pues, como habréis leído muchos por ahí, Día triplicó las ventas en abril gracias a todas estas medidas e incluso algunos medios nos llamaban como el líder del e-commerce de alimentación durante esta situación, ¿no? Que me parece algo bastante relevante. Y por concluir, mis conclusiones, como os digo, esto no es una desescalada para nosotros, es una nueva normalidad, porque como os decía al principio, el e-commerce de alimentación en España solo supone un 1,7, pero es probable que todos esos usuarios que nos han conocido ahora y que han tenido una experiencia correcta comprando online, el día de mañana sean usuarios nuevos que nos sigan comprando. Por lo tanto, ese porcentaje de penetración en España crezca. ¿Cuáles son las medidas que yo tomaría o que hemos tomado y creo que funcionan? Negocio y SEO tienen que estar siempre unidos. Es muy importante que nos metan dentro de esas decisiones de negocio, como ha hecho Día, para poder tener éxito en una campaña así. Que el SEO siempre permanece, que los básicos son súper importantes y que hay que volver a tener el on-page y los básicos correctos y que en una situación
como esta, creo que se puede tener una estrategia ofensiva. Es verdad que dependiendo de la situación, algunas marcas habrán decidido cerrar pedidos o cortar, ¿no? Pero creo que para posicionar en tiempos revueltos esto puede ser una gran oportunidad para ti y tener una estrategia ofensiva te va a ayudar. Así que nada más. Muchas gracias. Muy bien, Marta. Laura, perdón. Laura, estaba aquí con el chat. Estupendísimo, Laura. Pues nada, pues muchísimas gracias por la charla. La verdad que yo estoy absolutamente, pues yo creo que todos los SEOs y sobre todo los que hemos trabajado y trabajamos para grandes empresas, en algunas nos vemos como nos dejan de lado en negocio y se nota la diferencia. Eso que estás diciendo, yo me he visto también muy, muy reflejado en grandes compañías que el SEO no se fijan, en cambio en las que se fijan es bastante rentable para ellos el meterte dentro de negocio. Al final, esto es como todo y hay que ser sinceros. El SEO en grandes marcas, muchas veces las decisiones de negocio son más relevantes que incluso las estrategias locas que haga un SEO por detrás. O sea, que absolutamente. Creo que es importante esto. Absolutamente. ¿Papel higiénico cómo habéis ido? ¿Bien o no? Ya bien. Al principio sufrimos, pero ya bien, ya bien. Bueno, Laura, muchas gracias y mucho ánimo para lo que queda y un beso a Alberto desde aquí, que seguro que va a ir todo muy bien. Un abrazo. Venga, un beso gigante. Bueno, vamos con Pepe. Vamos a sacar aquí a Laura. Muy buenas, Pepe. ¿Qué Hola, tal? buenas De tardes. Publisuite. Sí. Miguel o Publisuite. Igual estamos esperando a Mario. Mira. Y esto no está ni nada. Bueno, pues fuisteis uno de esos patrocinadores a los que escribí, porque luego me escribieron muchísimos, pero fuisteis de esos a los que escribí yo porque conté con vosotros sabiendo que ibais a decir que sí y la verdad que tardasteis 0, en decir que por supuesto. Os lo agradezco un montonazo que el apoyo lo dierais desde el principio y bueno, pues cuéntanos un poco y dale el apoyo a Alberto si quieres. Sí, cómo no. Yo no conozco personalmente a Alberto, pero por todas las referencias que estáis dando a lo largo de todo el día, tengo muchísimas ganas de conocerle, así que mandarle un abrazo muy fuerte y tenemos que conocernos, Alberto. Desde el punto de vista personal, pues comentarle que yo me he visto muy directamente afectado por el cáncer, en este caso por el cáncer infantil. Mi hija ha tenido un cáncer y ahora es una adolescente preciosa y súper feliz, ¿no? Es decir, de esto se sale. Después de esa primera noticia, que es el diagnóstico, que se tiene todo encima, vienen un montón de noticias buenas que te ayudan a luchar, a seguir adelante y a acabar venciendo la enfermedad, que es de lo que se trata, ¿no? Creo que todo este tinglado que habéis montado hoy y por el cual os felicito es una de esas buenas noticias que seguro que van a dar mucha fuerza y muchos ánimos para seguir adelante. Y desde el punto de vista de Publisuite, pues qué deciros, ¿no? Desde el primer momento, pues todo el equipo de Publisuite y Digital Content sabíamos que teníamos que estar aquí. Hemos hecho nuestra donación hace unos días y hoy haremos una nueva donación para la asociación. Y no solo eso, ¿no? Desde hace más de un año estamos muy involucrados con el tema de la donación de médula, ¿no? Es decir, motivamos a nuestro equipo a que done médula. Les damos un día extra de vacaciones para que puedan ir a donar en horario laboral sin ningún tipo de problema, cumplir el trámite, que es muy sencillo y totalmente indoloro, y también la donación de sangre, que hace mucha falta para los pacientes oncológicos, ¿no? Y simplemente eso. Alberto, un abrazo muy fuerte y a todo el mundo que done económicamente y que done médula y que done sangre. Y Alberto, nada, que tenemos que conocernos en Send the Beach del año que viene o en cualquier otro sitio, que seguro que coincidiremos y lo pasaremos genial. Nada, un abrazo muy fuerte y que sigáis con esto y con lo importante que son las ponencias, que le van a dar mucho ánimo y mucha fuerza, Alberto. Muchísimas gracias, Pepe, tío. Venga. Nada, Miguel, ¿lo quieres decir algo ahí? Nada, agradecerle la implicación que ha tenido y que es muy, muy bonito también, claro, las historias estas que te llegan de cerca, sí. Claro, Sí. Pues son mucho más motivadoras también. Y es bonito de cojones. Bueno, un abrazo y muchas gracias a Publisuite, de verdad. Un besito muy grande. Hasta luego, Pepe. Chao.